El Señor les bendiga, espero que me escuche bien. La declaración de fe de la Iglesia de Dios dice en su primer punto que creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Eso es lo que cree nuestra iglesia, la Iglesia de Dios. Y como estamos en el mes de la Biblia, vamos a empezar a hablar de la Escritura. Lo que tenemos que saber, y para nosotros es así, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ya? Y vamos a buscar ahí en 2 Timoteo 3, 15, 17, alguien que lo pueda encontrar. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias, hermana Milagro. 2 Timoteo 3, 15 y 7. Desde la niñez, Pablo diciéndole a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras. Recuerden, en Timoteo, en el 1 Timoteo dice que él sigue la fe gracias a su abuela Loida y su madre Eunice, que desde la niñez le enseñaron a Timoteo las sagradas escrituras, las cuales le podían hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación. Y esta sabiduría, ¿cierto? Para la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y ahí replica, dice, toda la escritura, hablando del Antiguo Testamento, porque eso es lo único que había, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted quiere corregir? ¿Quiere instruir? ¿Quiere enseñar? ¿Quiere ser perfecto? Entonces, lea la Escritura. Lo interesante de todo esto es que Dios siempre dejó testimonio escrito de su mensaje a las naciones. En Éxodo 40:20 dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima en el propiciatorio sobre el arca. Si uno lee la Biblia, se va a dar cuenta que en muchos pasajes Dios es el que se preocupa de que quede un testimonio de lo que Él está haciendo, de cómo Él se está relacionando con las personas. ¿Ya? Eh, en el libro Josué, por ejemplo, dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Samuel, en el libro de Samuel, dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. En Nehemías 8:1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. O sea, en toda la escritura, o en la Biblia, vemos el deseo de Dios de poder comunicarse, ¿cierto? De dejar esto para la posteridad. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Según esta oración que Jesús hace en Getsemaní, el deseo de Dios es que nosotros tengamos la vida eterna. ¿Y cómo tenemos la vida eterna? Conociendo a Dios, el único Dios verdadero, no hay otro Dios, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la Escritura, ¿ya? Entonces, Dios tomó la iniciativa de establecer una relación con la humanidad. Es Dios el que se preocupa, ¿cierto?, de que su palabra sea conocida, de que su voluntad sea conocida. Es como cuando uno compra un producto tecnológico y dice, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tiene que hacer? Buscar el manual. Dios nos estableció este manual. ¿Cómo conocemos su voluntad? Si Dios es real, si Dios existe, ¿cómo lo conocemos? Claro, alguien podría decir que se presente, pero ya sabemos por la misma Biblia por qué no se presenta. Caeríamos todos muertos, porque Dios es santo. Pero Él se muestra a través de la Escritura. Así es como yo sé qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios quiere para este mundo,
qué es lo que Dios quiere para su iglesia. Y una de las preguntas que surgen cuando uno empieza a estudiar la escritura, bueno, ¿y, y cuál es la autoridad máxima? ¿Qué significa la autoridad? Autoridad es la facultad de gobernar a otro. Y cuando uno estudia, dice, bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿Y quién es la máxima autoridad? Porque uno tiene que decidir. Porque la ciencia dice algo, la filosofía dice otra cosa, la psicología dice otra cosa, em, y hay muchas áreas, ¿cierto?, que hablan y dicen que esa es la verdad. Pero ¿quién tiene la autoridad máxima? Esa es una de las preguntas que tenemos que resolver. ¿Quién es la autoridad máxima de la iglesia? Mire, este es un proceso, se llama proceso hermenéutico porque tiene que ver con la interpretación. Hubo, ¿cierto? A ver si puedo marcarlo con plumón. Hubo un acontecimiento, ¿cierto? En la historia. ¿Qué acontecimiento? Cualquiera. Pero vamos a enfocarnos en cuando Dios se relaciona con el hombre. Cuando Dios llama a Moisés en la zarza. Ahí está la zarza, ahí está Moisés. Hubo un acontecimiento, ¿cierto? ¿Quién lo vivió ese acontecimiento? Pueden Moisés. abrir el micrófono. Moisés. Moisés vivió ese acontecimiento. Y él, yo me imagino que él tiene que interpretar lo que está viendo y tiene que dejar ya sea un testimonio escrito o un testimonio oral. Entonces, lo que dicen aquí los teólogos es que lo primero que hay es un testimonio oral, ¿ya? Lo que le sucedió a él lo empezó a contar, ¿ya? Le empezó a contar a los suyos, a los cercanos, a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Y sabemos que este testimonio oral, que se transmite de generación en generación, si hoy día uno tendría que validar el testimonio oral, hoy día el testimonio oral no vale mucho, porque uno dice es como el cuento del teléfono. Hoy día alguien dice algo y después cuando ya alguien lo quiere contar, lo cuenta tergiversado. Pero en ese tiempo, en esa cultura, mantener la tradición oral era de vida o muerte, porque no había testimonio escrito. Por ejemplo, el tiempo para cosechar, el tiempo para plantar, el tiempo para regar. Si no se enseñaba oralmente y no se aprendía, las personas corrían el riesgo de desaparecer. Si alguien no se sabía guiar, porque hoy día tenemos el Waze, ¿cierto? Los que usamos vehículos, está la micro, pero si alguien no se sabía guiar por las estrellas, si no aprendía de forma oral a guiarse por las estrellas, lo más probable que saliera a caminar y que no volviera nunca más. Hay gente que aquí, en la ciudad, donde están las calles con nombre, número, altura, donde está todo enumerado, las micros con número, el metro, ¿cierto?, con línea, y uno hay gente que sale a caminar y se pierde igual, po, ¿no? Aunque alguien le diga, oye, esto es lo que tenéis que hacer, se pierde. Pero en ese tiempo, en el tiempo, estamos hablando de la antigüedad, la tradición oral era de vida o muerte. Si el niño no entendía que un animal feroz se lo podía comer, estaba frito, se moría. Entonces la tradición oral era distinta a lo que es hoy día. Hoy día nosotros podemos desconfiar de la tradición oral, pero ellos tenían que ver algo y tenían que transmitirlo casi idéntico, no podían equivocarse. Y luego, obviamente, esta tradición oral fue escrita y es lo que nos llega a nosotros. Ahora, para escribirla, también hay un proceso de interpretación y así nos llegó a nosotros la escritura. Lo que tenemos que saber es lo que dice Romano 1:20. Ahí dice Romano 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí Pablo le habla a los romanos diciendo que basta con ver la creación para entender que Dios existe. Dios se muestra, se revela. La palabra revelar tiene que ver con el rollo de fotos que usábamos antes, ¿cierto? Donde sacábamos las fotos, podíamos sacar hasta 20 fotos, parece, no me recuerdo bien, y después teníamos que ir a revelarlas, a ver cómo salieron las fotos. Dios se muestra a través de la naturaleza. Si alguien ve la naturaleza
y no se da cuenta que hay una mano más poderosa, alguien que diseñó, que creó, que le dio vida a todo esto, ya está negando a Dios. Porque Dios se revela primeramente en la naturaleza, en la creación. No sabríamos nada de Dios si Él no se revela, no podríamos entender, pero podríamos ver la creación. Solo conocemos entonces lo que Dios nos ha mostrado. Él nos mostró, ¿cierto? La creación, Él hizo todo y después, ¿cierto? Se reveló a un pueblo Israel, ¿cierto? A un hombre, descendencia de Abraham, y después llegó hasta nosotros. Y ahí nos explicó que Él había creado, había hecho todas las cosas para nosotros. ¿Qué lenguaje habla Dios? Siempre lo pregunto. ¿Qué lengua habla Dios? ¿Alguien me puede responder? ¿O alguna idea? Amén. Todo. Todas las Hermana Anita, lenguas, todas las lenguas. Somos los hombres que porque Él las tenemos, creó. son nosotros, somos los hombres que tenemos distintos dialectos. Pero Dios entiende todas las lenguas. Pero tal vez el idioma de Dios no lo sabemos, no lo sabemos. Pero No. ¿sabe lo que Dios hace cuando se revela? Habla nuestro lenguaje. ¿Cómo sabemos que Dios es el creador de todo? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La escritura lo dice. ¿Cómo sabemos que Dios es juez? La escritura lo dice. Dice Jeremías 25:31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. ¿Cómo sé yo que Dios es juez? Porque lo dice la escritura. Dios nos ha comunicado su voluntad a través de la escritura. Y la revelación de Dios es humano, divina. Porque si alguien le dice a usted, ¿los hombres escribieron la Biblia? ¿Sí o no? Responda sin miedo. Sí, 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 pues, los sí. hombres escribieron la Biblia, pero dice que fueron inspirados, ¿cierto? Por Dios. Son los hombres. Dios usó a los hombres para relatar sus experiencias, lo que ellos vivieron, y esas experiencias nos sirven a nosotros hasta hoy. Mire, los teólogos dicen, existe una revelación general y una revelación especial. La revelación general es la creación. Dios se revela en la inmensidad de la creación. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y la revelación especial es la escritura. Miren, ¿qué dice ahí? Alguien que pueda leer. ¿Qué cita, Oh, pastor? Disculpe. oh, qué malo, Lo que estoy mostrando, pues, hermana Viviana. ¿Qué dice ahí lo que yo estoy mostrando? qué malo eres, No, Luis. no se puede leer, pastor. Qué Está malo eres, escrito en otro idioma. no Sí, no se sabemos puede leer. griego. Está en esa, mira, gracias Gloria, está escrito en griego, ese es el Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Pero si yo se los muestro de esa manera, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando, ¿cierto?, una distancia. En cambio, Dios cuando habló, habló en el idioma de las personas. ¿Se acuerdan cuando Dios vino en Pentecostés? Les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestros dialectos, en nuestras lenguas. Dios habla nuestro lenguaje. Cuando Dios quiera decirle algo a usted, no se lo va a decir encriptado, no se lo va a decir con caracteres que usted no entienda o con un lenguaje que usted no entienda. Dios le va a hablar clarito, ¿ya? Bueno, ahí está el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta es la forma de revelación general, a través de lo creado. Imagínese usted tantas galaxias, el espacio infinito. Dios creó todo eso. Dicen que, el, que lo creado es inferior al que lo crea. Y si el universo es infinito, imagínese el tamaño de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios. Dios
está en todas partes, pero no permite adoración a las cosas creadas. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a adorar lo creado, a ser idólatras, a adorar las cosas que Dios nos da. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios, por lo tanto, no permite excusas para reconocerle. La creación muestra a Dios, pero no nos entrega el mensaje de salvación. Alguien podría saber que Dios existe a través de la creación, pero ¿qué le falta? Saber por qué Dios nos creó, para qué Dios nos creó, cuál es su plan con nosotros. Es por eso que Dios tiene que inspirar a hombres para que escriban, ¿cierto?, sus experiencias, para que podamos conocerle, para que sepamos cuál es el propósito que Él tiene con nosotros. Mire lo que le dijo Pablo a los romanos, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles y defendiéndoles su razonamiento. Lo que Pablo está explicando es que si alguien nunca ha leído la Biblia, es su conciencia la que lo va a acusar, porque Dios nos diseñó con una conciencia, y la conciencia es como la balanza para equilibrar nuestras vidas. La conciencia nos dice si algo está bien o algo está mal. Dios nos creó con esa conciencia. Obviamente, el ser humano ignora su conciencia y la cauteriza, la quema. El ser humano se ataca a sí mismo cuando va en contra de su conciencia. Y Dios, a los que no tengan la Biblia o nunca la hayan leído, los va a juzgar de acuerdo a sus conciencias. Ahí está. Dios nos diseñó con conciencia, la cual nos ayuda a decidir, ¿ya? Mire, ahí está. Si yo le dijera a usted, ¿sabe qué? Este es el planeta Marte. Encontramos esto en el planeta Marte. Y esto que está ahí, aunque usted no lo crea, empezó a evolucionar el polvo, las partículas de Marte empezaron a juntarse una con otra, se empezaron a pegar y con el paso de los siglos hubo una evolución y finalmente llegamos a este resultado. Esto que usted está viendo ahí en la pantalla es obra de la evolución y del tiempo. ¿Qué me diría usted? ¿Qué me diría usted si yo le digo eso? Que es Pinocho, que le crece la nariz, igual que Pinocho, Pastor. Saludos, una humorada, Dios le bendiga. Gracias, hermano Omar. Pero ¿por qué usted diría que es mentira? ¿Qué hace de este producto algo que no pueda surgir por sí mismo, por el azar, por la evolución, por las reacciones químicas, biológicas y cualquier otra, físicas? ¿Por qué no podría esto haberse formado solo? Porque eso es hecho por el hombre. Ah, pero ya estamos en Marte, pues. ¿Cuál hombre? Pero no tiene vida tampoco, por los astronautas que fueron para allá. Claro, no tiene vida. ¿Qué es lo que Eso está no tiene pensando vida. usted? Que esto es imposible que se haya desarrollado solo. Alguien lo tiene que haber hecho. ¿Por qué? Porque tiene un diseño. Mire, esas rueditas sirven para trasladarse en el suelo. Me imagino yo que tiene unas cosas que se levantan en caso de roca. El panel que tiene arriba es un panel solar que captura la energía del sol para mantenerse siempre con energía. Lo que tiene ahí arriba es una cámara para sacar fotos o ver con qué objetos se está topando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un diseño. Y si hay un diseño, hay una mente que generó este diseño. Claro, usted dice el hombre porque conoce al hombre, pero uno viendo esto diría, aquí hay un diseño. Ahora, si volvemos a la Tierra, ¿las cosas tienen diseño? ¿El ser humano tiene un diseño? Perfecto. Diseño perfecto. Diseño amén. perfecto. Sí, claro. ¿Para qué sirve el sistema circulatorio?
El corazón, el cerebro, para dar vida al cuerpo. el sistema Una límbico, el máquina sistema perfecta. respiratorio. Ah, Nosotros ya. somos una máquina. Una máquina La perfecta, ¿no? vista, nuestros brazos, nuestros pies, ¿para qué sirven? Todo tiene un propósito, un diseño. Entonces, ¿cómo podemos permitir que gente diga que se formó solo? Los animales, la naturaleza, las estaciones, verano, primavera, otoño, invierno, el tiempo para sembrar, el tiempo para recoger, el ciclo del agua, se evapora, llueve, vuelve a caer, vuelve a regar, se congela en la cordillera y vuelve a venir al valle para regar el valle. Eso no es un diseño. El día, la noche, el ciclo de la Tierra, el ciclo del día, 24 horas, el movimiento de traslación alrededor del Sol, 365 días. Eso es diseño. Que todos los planetas giren alrededor del Sol, que estemos ubicados a una distancia tal que no nos quemamos y no nos congelamos. Eso es diseño. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa. Pero Dios, además de revelarse en la naturaleza, nos dio su revelación especial. Hebreos 1:2, si alguien me puede ayudar. Amén, pastor. Dice Hermana así, Consuelo. en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere relacionarse con nosotros. A veces decimos, Dios, háblame, quiero oírte, y Dios ya nos habló. Jesús es Dios hecho hombre, que estuvo y habitó con nosotros. Jesús es el verbo, el logos, la palabra de Dios. Y en este tiempo, Dios nos ha hablado a través del Hijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos revela la Escritura? La persona de Jesucristo. Dios se da a conocer, revelando su carácter. Yo no podría saber cómo es Dios si no... Yo puedo saber que es grande, maravilloso, creativo, ingenioso, podría saberlo por la creación, pero ¿cómo saber cuál es su carácter? A través de la Escritura. ¿Cómo Él se relaciona con el ser humano? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, pero Jesucristo estuvo en medio de nosotros, caminó, vivió como uno de nosotros. Se habla de revelación progresiva, comunicando desde lo más básico a lo más profundo, hasta llegar a la plenitud de su mensaje, el Logos hecho hombre. Mire, cuando Dios llama a Abraham, Abraham no tenía idea de Dios, pero le dice, yo soy el Dios todo suficiente. Hasta ese momento Abraham tenía muchos dioses, uno que le proveía la protección, otro que le proveía el cuidado, el alimento, el agua, pero cuando Dios se le aparece, le dice, ya no necesitas más dioses, esos dioses son falsos, yo soy el único Dios verdadero, el Dios todo suficiente, y no hay más. Pero a Abraham no le iba a hablar, ¿cierto? Del infierno, ni de la segunda venida. No, Dios se fue revelando de a poco. A eso le llamamos progresión, revelación progresiva. Dios fue, a través de la escritura, mostrándose al ser humano, qué es lo que él quería, cuál era su propósito. Le enseñó, ¿cierto?, al pueblo los sacrificios. Mira, ahí 1 Juan 16:12 dice, Jesús, este es Jesús, con sus discípulos, tuvo 3 años. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, había muchas cosas. Eh, a Abraham y al pueblo Dios le enseñó los sacrificios, pero cuando aparece Jesús en escena, está Juan el Bautista y lo ve venir. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eso tenía significado para el pueblo judío? ¿El Cordero de Dios? ¿Para qué era el cordero en el Antiguo Testamento? ¿Para qué Dios estableció que un cordero fuera sacrificado? Finalmente Dios empieza a revelarse al hombre.
Todo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Jesús. En 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todas esas leyes de pureza, de sacrificio que Dios entregó en el Antiguo Testamento, se cumplen aquí en Cristo. Es la culminación de la revelación de Dios. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Este es Jesús. Jesús es la revelación máxima de Dios. ¿Y cómo conocemos a Jesús? A través de la Escritura. Dice ahí Mateo 16:15 y 7, y les dijo vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la inspiración? Esa es la palabra griega para la inspiración. Es soplar. ¿Se acuerda en el Génesis qué hace Dios cuando hace al hombre de barro? Lo diseña, lo crea y después ¿qué hace? Sopla. Sopla sobre su nariz aliento de vida. Eso es la inspiración. Eso es lo que Dios hace. Y cuando le dice a Pedro, le dice que esto se lo reveló el Espíritu Santo. Ese espíritu, la palabra espíritu viene de viento también, de respiración, de aliento. ¿Cómo conocemos la escritura en el Antiguo Testamento? ¿O cómo conocemos la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros, después lo vamos a ver, pero cuando la Biblia habla de sí misma, habla de la escritura, de la ley de Dios, los libros de Moisés. Como leímos al principio ahí en 2 Timoteo, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, o sea, es soplada por Dios. Ahí está la palabra espíritu, en hebreo es ruach, el viento, el soplo de Dios. La inspiración no es un dictado mecánico, o sea, no es que Dios le llama a Moisés, ponete a escribir, no. La inspiración no tiene que ver con un dictado, tampoco con un estado de trance, así que el hombre, como pasa en alguna iglesia, que los hermanos empiezan a saltar y uno no sabe quién lo está controlando, pero salta ahí, ¡guau! O grita y llora, no sé, y uno no sabe qué pasa ahí. No, Dios no hace eso. Tampoco es iluminación, aumento del discernimiento espiritual o perspicacia humana. Algunos historiadores y algunos ateos dicen que los hebreos o los judíos tienen una perspicacia para las cosas espirituales, tienen una inteligencia o una iluminación especial. Pero cuando hablamos de inspiración verbal, no estamos hablando de la inteligencia humana, ni la perspicacia humana, estamos hablando de algo que viene de afuera y que se incluye, ¿cierto?, en la vivencia o en la experiencia de una persona y eso se transmite. Y ya vimos, primero de forma oral y luego de forma escrita. Entonces la influencia verbal es la influencia del Espíritu Santo, dirigiendo sus ideas, pensamientos, redacción de los conceptos, pero respetando la cultura, respetando a la persona, no yendo por sobre la identidad o la cultura de esa persona. Es por eso que tenemos más de 40 autores y tenemos la Biblia escrita en hebreo, en griego y en arameo. ¿Ya? Aquí en Deuteronomio 31:26, por ejemplo, dice, toma este libro de la ley, que así se conoce también la ley de Moisés. En Lucas 11:28, y les dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí está hablando de
el Antiguo Testamento. Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí Jesús está hablando a los fariseos que invalidan la palabra de Dios. ¿Y a qué se refiere con la palabra? Al Antiguo Testamento. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí Pablo hablando también del Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Para, para Pablo, para los judíos del tiempo de Jesús, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. En el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Romanos 1:2 dice, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Está diciendo que esta palabra del Antiguo Testamento es la palabra de Dios, la palabra de vida, la espada del Espíritu, la verdad, el rollo del libro, y todos esos conceptos tienen que ver con el Antiguo Testamento y algunos libros del Antiguo Testamento. Entonces, claramente Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y aquí estamos hablando de nuevo de la perspicacia. No fue por perspicacia ni por inteligencia de los judíos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Me gusta este texto de 1 Corintios 1:21 porque esa palabra sabiduría en griego es filosofía. Y si yo la leo así, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la filosofía, mediante lo que los seres humanos descubren por la inteligencia, esa filosofía. A Dios no le agradó que Él fuera revelado a través de la filosofía, sino que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahí Pablo dice en 1 Corintios 2:4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como una palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y aquí ya está hablando Pablo de lo que él anunciaba, del Nuevo Testamento, de las cartas que él entregaba, que no son de humana sabiduría, sino que todo lo que él enseñó era palabra de Dios. ¿Ya? Mire lo que dice Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús dice que incluso los puntos, los acentos, las comas, en el Antiguo Testamento son importantes. Bien, la Biblia entonces es la revelación de Dios, ¿ya? ¿Y cuál es el tema central? Si uno lee desde Génesis y Apocalipsis, es la redención del hombre. Primero nos muestra, ¿cierto?, el origen de todas las cosas, y después nos muestra la ley para hacernos entender que el hombre es pecador, desobediente. ¿Cuántas veces te quise atraer, ¿cierto? Como la gallina a sus polluelos, y no quisiste. Está escrita por hombre, hay 66 libros, ya lo dijo mi hermano Pablo en su curiosidad bíblica, más de 40 autores en un periodo de 1600 años, distintas culturas, pero hay un solo mensaje, la redención del hombre. Y como dice 2 Timoteo, fue inspirada por Dios. Es la revelación de Dios, la obra de Dios escrita, los mandamientos de Dios escritos. De hecho, los mandamientos de Dios, dice que los 10 mandamientos fueron escritos por el mismo dedo de Dios, escrito en esas piedras. Nos muestra entonces la intervención de Dios en el mundo. Y así los seres humanos finitos conocemos a nuestro Creador invisible. ¿Qué vemos en la naturaleza entonces? Orden, diseño, propósito. Un ser poderoso, omnipotente. Un ser de gran sabiduría.
omnisciente, supremo, pero no sabemos todo. Pero en la Escritura sabemos cómo Dios nos ve a los seres humanos perdidos. Era necesaria la Escritura porque nos muestra cómo Dios se relaciona con el ser humano, cuál es su voluntad, para qué es la vida. Entonces, ¿cómo conocemos más a Dios? Leyendo, creyendo, rindiéndonos, ¿cierto?, a su voluntad que leemos a través de su Escritura. Em, y ahora yo le pregunto a usted con lo que hemos hablado, pero usted igual puede tener dudas. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Usted puede tener duda igual. ¿Cómo puedo decir yo a alguien que no conoce a Dios que la Biblia es la palabra de Dios? Porque lo dice la misma Biblia, que es la palabra de Dios, que Dios quiere acercarse al hombre. Juan el Bautista dijo, el reino del Señor se ha acercado. Jesús lo repitió, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Dios hablando. Y la Biblia misma dice que es palabra de Dios. Miles de veces o cientos de veces dice, así ha dicho el Señor, decían los hombres, los profetas. Y vino palabra de Jehová a mí. Y Dios dijo, y escribe. Y lo va a buscar usted, lo busca en la Biblia y lo va a aparecer miles de veces, cientos de veces en realidad. Dios ordena escribir, así ha dicho. Dios escribe con su propio dedo y ahí está cuando escribe los 10 mandamientos en Éxodo 31:18. Pero hay evidencias externas también, argumentos externos que son que no vienen de la Escritura. Y está la influencia de la Escritura en la sociedad. Nuestra sociedad occidental está construida bajo los fundamentos de la Escritura. Más de 2000 años de, de cultura en una influencia de la Escritura. Hoy día se quiere quitar, hoy día llevamos del año 2000, 24 años del año 2000, y han tratado de destruir los fundamentos de la sociedad occidental, siendo que la sociedad occidental se construyó bajo la fe cristiana. La arqueología, la historia y la ciencia nos muestran también evidencia de la Escritura, los rollos del Mar Muerto, los papiros que se han encontrado, las evidencias arqueológicas muestran que la Escritura es un libro verídico. La Biblia imparte vida y poder a los que creen en ella. ¿Lo cree usted? ¿Acaso cuando yo leo la Escritura no me siento que Dios me está hablando? ¿Que Dios quiere algo de mí? ¿Que cuando la leo y le hago caso transforma mi vida, renueva mis fuerzas? La autoridad de la Biblia. ¿Tiene autoridad la Escritura? ¿Cómo puedo yo demostrar que tiene autoridad? Porque primero es el único libro con origen divino. Dijimos que la escribieron hombres, pero fue inspirada por Dios. Es Dios que les dice a esos hombres que escriban, que, que guarden estos rollos, que lo transmitan. Pero veamos qué dijo Jesús. ¿Se acuerdan cuando fue tentado Jesús? ¿Qué dijo Jesús cuando el diablo lo tentó? Jesús le respondió, escrito está, haciendo alusión al Antiguo Testamento, a la Biblia. El diablo le dijo, si tú me adoras, si te arrodillas y me adoras, te doy todos los reinos. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. El diablo le dijo, ¿tienes hambre? ¿Por qué no le dices a esas piedras que se conviertan en pan? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es Jesús quien valida la autoridad de la Escritura. ¿Quién es Jesús? Para nosotros, ¿quién es Jesús? Ay, abra el micrófono. ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador. Nuestro Salvador y nuestro Señor. Él es la máxima autoridad, pero, pero Él no ha vuelto. Es su Espíritu Santo que nos, ¿cierto? Que nos inspira, que nos habla, que nos redarguye. Pero es el Señor, Él es el dueño de la autoridad. ¿Y a quién le está dando la autoridad cuando dice escrito está?
a la Escritura. Es la Biblia la autoridad. Es la Escritura la que da testimonio de Jesús, es la que habla. El libro de Mateo usted ve para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El libro de Mateo está lleno de profecías que se cumplen en Jesús. Y como vimos algunos textos, los apóstoles también escribieron por mandato de Dios. Jesús valida entonces el Antiguo Testamento. Jesús dice que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, porque así escrito está y porque el Antiguo Testamento da testimonio de él. Pero los apóstoles también escribieron por mandato de Dios. Gálatas 1:12. ¿Alguien lo puede leer? Gálatas 1:12. Este es Pablo, hablándole a los Gálatas. ¿Algún hermano bueno para leer la Biblia? ¿Qué dice Gálatas 1:12? Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ah, lo que habla Pablo, ¿de dónde lo sacó? Por revelación de Jesucristo. De la revelación de Jesucristo. Tesalonicenses, yo lo voy a leer, 2:13, por lo cual dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, está diciendo que lo que oyeron de nosotros, este es Pablo, era palabra de Dios. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Quién envió a los apóstoles? Jesús. ¿Qué hicieron los apóstoles? Predicaron el Evangelio, hablaron la palabra de Dios. Y así como Dios envió a sus profetas en el Antiguo Testamento, Jesús envía a sus discípulos. Dios envió a los profetas y los profetas que hablaron palabra de Dios. Y Jesús hace lo mismo aquí en el libro de Juan. Así como me envió el Padre, yo también los envío. Entonces, lo que hablaron los apóstoles, lo que predicaron, también es palabra de Dios. La Biblia transmite poder de Dios y transforma al creyente. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta escritura, la Biblia, que es un conjunto de libros, 66 libros, nos transmite el poder de Dios, la voluntad de Dios. Cuando la leemos y la hacemos nuestra, la creemos y la practicamos, entonces ese poder de Dios transformador se hace efectivo en nuestras vidas. Más allá del predicador, del enseñador, del maestro, cuando usted se expone a la palabra de Dios, cuando se deja guiar por su consejo, por su palabra, su vida es transformada, algo que nadie más puede hacer. Sí, es cierto, el ser humano por sí mismo no cambia y usted lo ve cuando dicen que esos presos, si los pueden ayudar, si a ese ladrón o a los chiquillos que andan, cierto, haciendo portonazos, ¿qué dice la gente? No, ya no tiene vuelta, ya no cambia. Pero cuando la palabra de Dios entra en la persona, cuando la palabra de Dios es oída y es obedecida, esta palabra transforma las vidas. ¿Y cuántos testimonios tenemos de eso? Jesús es el Señor, por hermano. Porque Jesús le dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús nunca contradijo la escritura. Es más, yo no he venido a abolir, ¿cierto?, la ley. Yo vengo a cumplir la ley. Señor significa dueño de todo. El Adonai, el Señor, el amo. Jesús es el Señor. Él tiene toda la autoridad. Y todos los cristianos estamos de acuerdo en eso, ¿sí o no?
¿Y cómo Jesús guía entonces y gobierna la iglesia? Porque Él es la cabeza del cuerpo. ¿Cómo se guía entonces la iglesia? Mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo. Pero ¿cómo sé yo que alguien realmente me está hablando a través del Espíritu Santo? ¿Cómo valido eso? Por Por la la palabra, palabra por la de escritura. Dios. Por la Amén. palabra de Dios. Todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Jesús filtró la palabra del diablo, ¿cierto? Con la palabra de Dios, escrito está. Y si Jesús lo hizo, también nosotros. Porque el enemigo va a querer engañarnos. ¿Y cómo lo engaña? Maquinando, poniendo ideas que no son, poniendo mentiras. Y todo lo que usted le diga, aunque yo sea un hombre de Dios, usted tiene que filtrarlo por la palabra de Dios. Usted no puede tragarse cualquier cosa. Ni aunque escuche un profeta, un apóstol, un obispo, lo que sea, usted tiene que buscar que eso concuerde con la palabra de Dios. Amén. Porque Jesús validó la escritura y se sometió. ¿Qué es lo que estaba escrito de él? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el Cordero el pecado en el Antiguo Testamento? Siendo sacrificado. ¿Se acuerda, no? Siendo sacrificado. Así se tiene que hacer, como está escrito. Y Jesús mismo, como Él es el Señor, Él valida el Antiguo Testamento, se somete a la palabra de Dios, la usa como filtro, pero además le dice a su apóstol, así como el Padre me envió, yo los envío. Y les da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les recuerde, ¿cierto? Todo lo que han de decir. Es el Espíritu Santo que les habla a los apóstoles. Y por eso tenemos las cartas, por eso tenemos el libro de Hechos, por eso tenemos Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Finalmente, debemos escudriñar las Escrituras. Son ellas las que nos dan testimonio de Jesús y a través de ellas tenemos la vida eterna. Jesús es el Señor. A Él le pertenece toda la autoridad. Jesús reconoció la autoridad del Antiguo y dispuso el Nuevo Testamento. Dios gobierna su iglesia a través de la Escritura, a través de la Biblia. Nada, ya la revelación fue entregada, no hay nada más nuevo. Si alguien viene con algún sueño que no concuerda con la Escritura, eso es mentira. De hecho, lo dice Pablo. Si viniera un ángel con otra idea, con otro evangelio, esto sea llamado maldito, anatema, porque la revelación ya está entregada. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Hoy día nos toca a nosotros, la iglesia, llevar este mensaje de salvación al mundo. Ya no hay más revelación. Y si la Biblia es tan importante, ¿cuánto la estamos leyendo? ¿Cómo la estamos leyendo? La Biblia es el testimonio escrito de la voluntad de Dios para el ser humano. Que el Señor les bendiga